Conexión con Dios. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos, grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros, estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Dios, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar el monte de Esaú. Y el reino será de Dios. Bendito sea el Rey de la Gloria por los siglos de los siglos. Adonai Elohim, el Elión, el Señor de los ejércitos, el poderoso Dios de Israel, guardador de pactos, cumplidor de promesas, eterno Dios del cielo, que cuida a su pueblo y garantiza el cumplimiento de su palabra. Gracias, amado Padre eterno, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén y amén. Tu Santo Espíritu nos sostiene y alienta. Nos da el poder, Señor. El invitado especial en Muy Positivo. En Naciones Unidas, los palestinos no van a poder conseguir un país. La creación de un Estado puede ser lograda únicamente a través del diálogo con nosotros. Muy similar a la situación nuestra, ¿no, Pastor Raúl Rubio? ¿No? Siempre cuando la gente viene muy a Colombia, similar, ¿no? dicen Sí. definitivamente, me quiero quedar. Señor embajador, usted mencionaba cómo Israel, siendo la única democracia del Medio Oriente, y es evidente, ahora sus vecinos acaban de pasar la llamada primavera árabe, bueno, ya está en otoño, y han habido masacres en Bahrein, Siria, Libia. Israel acaba de tener un tiempo de indignados, hubo marchas, salieron a las calles los israelíes, pero ¿qué tan peligroso puede llegar a ser que estos antiguos amigos de Israel o que tenían algún tipo de acuerdo de paz, ahora al llegar al gobierno radicales musulmanes, qué puede suceder con la única democracia del Medio Oriente? La situación geopolítica, geoestratégica en Israel o en la región cambia, es dinámica. De hecho, el Medio Oriente es la región más dinámica del mundo. Por el momento yo no temo de que grupos extremistas tomen el poder en los países alrededor nuestro, pero siempre existe ese riesgo. Y si es así, pues yo no sé qué tanto esos grupos reflejan el deseo democrático de la población de sus países. Así que, y es muy prematuro, usted dijo que los países árabes acaban de tener su primavera árabe. Yo creo que todavía sigue. Este mes van a tener van a haber las primeras elecciones democráticas en Tunisia. Vamos a ver qué pasa ahí. Luego viene Egipto, vamos a ver qué pasa ahí. Es cierto, nosotros vemos con preocupación varias declaraciones que salen de estos países, pero hay que tener en cuenta que es una fase de transición en estos países y cada grupo pues trata de posicionar espacio en la política, en la nueva política supuestamente democrática de este país. Pero Israel pues da la bienvenida a cualquier país que está en nuestro alrededor que se convierte en democrático. Eso puede traer cosas muy buenas tanto para esos países como para nosotros. Libre comercio, intercambio cultural y demás, y un poco más de apertura de países árabes hacia Israel.
Señor embajador, ¿cómo puede un país que no ha conocido nunca la democracia, que ha vivido en dictaduras tras dictaduras, hacerse democrático de un momento a otro? ¿Este proceso de transición no puede ser o no es contradictorio de pronto? Es complicado porque la democracia no es solamente el hecho de meter votar, de meter solamente ¿cómo se llama? El papelete, el voto. El papel. Es una tradición, es una cultura, es educación. Y entonces es un proceso largo, de muchos años, pero hay que empezar en algún punto. Recordamos todos que en el este de Europa ese proceso comenzó hace 20 años, aunque ahí tenían ya una tradición democrática, pero aún así comenzaron casi de cero. Aquí pues comienzan totalmente de cero y el proceso puede ser más largo y vamos a ver. Es complicado, yo estoy de acuerdo, es complicado y van a haber obstáculos en el camino, pero yo pienso que el deseo de la población de estos países, el deseo de ser libres, de no ser controlados por dictaduras, finalmente va a triunfar. Estaba recordando las palabras de la canciller Holguín y ocurre, nosotros tenemos un proceso también de paz, anhelamos la paz, pero pues nos damos cuenta aquí, en el caso nuestro, que es un conflicto interno, la guerrilla, por ejemplo, pues en momentos dados también quiere la paz, pero sigue secuestrando, sigue boleteando, sigue presionando, sigue inclusive generando con el narcotráfico, ¿no?, un contubernio así para nada deseable para el mundo, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo hacer la paz con alguien que realmente lo que quiere es la destrucción de la otra parte? Y veía las declaraciones desde Gaza del Hamas, ¿no?, que dice que hay un distanciamiento con la Autoridad Nacional Palestina, dice que la posición de la Autoridad Nacional es peligrosa, ya que si tiene éxito estaría fijando el reconocimiento al derecho de Israel a existir. ¿Cómo puede uno negociar en esos términos? Me estaba preguntando y de verdad que es bastante conflictivo el asunto. Es muy conflictivo. El tema de Hamas, que se apoderó hace 4 años violentamente de la Franja de Gaza, asesinando en el proceso cientos de palestinos, seguidores del Fatah, del grupo de Abu Mazen, y desde entonces controlan totalmente la franja. En la Franja de Gaza no existe ninguna presencia israelí, ni militar ni civil. Eso hay que destacar, es muy importante. Mucha gente piensa que Israel sigue estando en la Franja de Gaza y no es así. En cuanto a las negociaciones, nosotros obviamente no vamos a negociar con un grupo de terror que utiliza el terror en contra de nosotros, que no reconoce el derecho de nosotros de existir. Y por eso Hamas está en contra de la acción que está haciendo la autoridad palestina en las Naciones Unidas, porque lo que dice es que de hecho es un reconocimiento del Estado de Israel, entonces se opone a eso. Así que yo creo que eso demuestra una vez más quiénes son nuestros vecinos. Alguien hacía un comentario, dice que si los palestinos bajan las armas, vendría la paz, ¿no? Y si los judíos bajan las armas, sería su destrucción, ¿no? Señor embajador, usted... Creo que fue el primer ministro. Sí, fue lo Netanyahu. dijo hace pocos meses sí. y creo que tiene toda la razón. Absolutamente. Sí. Los que hemos tenido la oportunidad de estar en Israel, de vivir estar en esta hermosa tierra y de hablar con algunos árabes israelíes, como fue el caso mío, decían, yo no quiero ser palestino, yo no quiero estar de ese lado. Y la pregunta va a lo siguiente, la reflexión va a lo siguiente. Históricamente Israel ha, en las negociaciones, cedido territorios en procura de la paz. Y vemos, como lo menciona usted, Gaza fue tomada por Hamas. ¿Es viable seguir en las negociaciones entregando tierras a cambio de paz cuando los resultados, vemos, no son para nada favorables a Israel? Y el tema principal, Jerusalén. ¿Qué va a pasar con Jerusalén? Bueno, es una pregunta muy buena que se hacen los propios israelíes. ¿Cómo vamos a ceder territorio cuando en cambio recibimos atentados, terror?
Y el ejemplo comienza en el sur del Líbano. Israel se retiró hace 11 años, mayo del 2000, del sur del Líbano. Mira lo que pasó desde entonces. Hezbollah, que estaba ahí presente, se apoderó nuevamente con armas de esa región, pero esta vez con armas peligrosas, con más de 40.000 misiles. ¿Cuántos ejércitos en el mundo tienen más de 40.000 misiles? Y todos apuntados hacia el norte y centro de Israel. Y lo han utilizado. Han lanzado 3.000 misiles contra Israel en la Segunda Guerra del Líbano en 2006. Y entonces los israelíes dijeron, bueno, pero ¿por qué salimos de ahí para tener terror? Para seguir la situación que existía antes. En septiembre del 2005 nos retiramos de Gaza. Desafortunadamente, otro grupo de terror se apoderó de ese territorio y lo convirtió en una entidad terrorista que lanza ataques contra Israel, que se arma diariamente a través de Irán, a través de Siria y a través de otros grupos. ¿Para qué? Para poder seguir su lucha violenta contra Israel. Solamente para eso. Que no haya ninguna duda aquí. Jamás se arma para poder seguir su ideología y destruir el Estado de Israel. Eso tiene que ser bien claro. Ahora, los israelíes preguntan, bueno, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Y por eso se necesita negociar, en primer lugar, arreglos de seguridad. Sin medidas de seguridad, sin arreglos acordados por las dos partes, con garantías de otros países, no vamos a poder avanzar, porque el israelí no está dispuesto a seguir vivir bajo una constante amenaza de los terroristas. Con respecto a Jerusalén, es un tema complicado, muy explosivo, y como usted bien sabe, Jerusalén fue unificada en el año 1967 y fue declarada capital unificada del Estado de Israel en 1981. Jerusalén es nuestra capital eterna. Fue convertida en capital del reino de David hace 3.000 años. Desde entonces ha servido como nuestra capital. Ahí se desarrolló la cultura judía. Ahí se desarrolló el pueblo judío. De ahí nacen pues todos los líderes judíos e israelíes. Y Jerusalén, durante 2000 años de exilio de los judíos, siempre ha servido como un punto de referencia en las oraciones de los judíos, que siempre terminaban diciendo el próximo año en Jerusalén. Era un deseo que los judíos exiliados en la diáspora tenían, y todos los años decían, bueno, el próximo año en Jerusalén. Así que para nosotros Jerusalén unificada es nuestra capital eterna. Sin embargo, hay que llegar a un compromiso con los palestinos en todos aquellos temas que yo mencioné: refugiados, asentamientos, seguridad, fronteras y también Jerusalén. Y yo creo que se puede encontrar una solución creativa para que podamos los dos vivir con esa, para que pues de una vez y todas acabe el conflicto. Señor embajador, ya que estamos aquí pues como en actividad diplomática, ¿no? Si viene el presidente de la autoridad palestina, el señor Abbas, ¿cierto? Yo creo que estamos a puertas de que venga ya sea el presidente Shimon Peres, ¿no? O el primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿sí? Baruch Haba, bienvenido. Eso, y afianzar relaciones, no va a cambiar el libre, ¿no? La libre expresión de un pueblo autónomo y soberano, como dijo la canciller Holguín. O sea, estamos a puertas de eso, de la visita del presidente Shimon Peres o del primer ministro. Denos esa primicia, señor embajador. Ojalá. Ojalá. Ojalá, ojalá. Hay una invitación abierta a propósito para que el presidente Santos visite Israel como presidente. Yo le dije que el pueblo de Israel, los israelíes, les encantará tener un amigo como él
visitando a Israel en una visita de Estado. También es mi deseo que el primer ministro israelí o el presidente israelí visiten Colombia. Ojalá esto suceda pues cuando yo esté aquí. Toca insistir, el presidente Uribe en 8 años no le alcanzó la agenda, pero yo creo que el presidente Santos sí ya va a afianzar mejor estas relaciones, ¿no? con el pueblo israelí, ¿cierto? Vivimos muchas similitudes y sería muy, muy bueno que viniese Benjamin Netanyahu, que viniese Shimon Peres, que el presidente Santos estuviese. Y esto seguramente afirmaría más la buena intención que tiene Colombia y que ha mostrado en la región. ¿Qué piensa usted de todos aquellos que en la región han estado escépticos, pero Colombia ha tenido una posición diferente? Yo pienso que la iniciativa palestina ante las Naciones Unidas, el tema mismo, la creación de un Estado a un pueblo que no tiene Estado, es visto como algo emocional, y muchos países y mucha gente y de hecho mucha de la comunidad internacional lo ve así como algo emocional, y yo lo puedo entender. Sin embargo, aquí hay que ser pragmáticos, prácticos. Si realmente queremos lograr la creación de un Estado palestino, que a propósito es parte de algo más grande, y ese algo más grande es la llegada, el acuerdo de paz. Porque en Israel queremos llegar a la paz y en ese proceso crear un Estado palestino. Pero tenemos la sensación que los palestinos quieren crear su Estado sin llegar a la paz. Eso no va a suceder. Entonces, si realmente queremos encontrar una solución, queremos solucionar estos temas que están en disputa, este conflicto, queremos terminar esta situación que no es nada agradable para ninguna de las dos partes, no solamente para los palestinos, también para nosotros. Tenemos que sentarnos y hablar, y solamente así podemos lograr un acuerdo de paz. Y nosotros apreciamos mucho la posición firme que mantiene el gobierno de Colombia, que dice pues prácticamente lo que decimos nosotros, ¿no? que la creación de un Estado tiene que ser el producto de un proceso, pero bilateral, no un proceso unilateral, que no toma en cuenta nuestros intereses legítimos. Señor embajador, uno de los temas que dicen los palestinos ahora es el tema de los asentamientos, los 1.100 viviendas. ¿Esto parece ser nuevo? ¿Es una impresión? ¿Qué pasa con los asentamientos? ¿Por qué Israel sigue construyendo a puertas de una negociación? Lo que dicen los palestinos sobre los asentamientos, pienso yo que es la excusa de ellos para no retornar al diálogo político con nosotros. De hecho, yo pienso que el tema de construcción es la mentira más grande que utilizan los palestinos. Y le voy a decir por qué. Israel firmó un acuerdo de paz con Egipto en 1979. En 1982 tuvimos por ese acuerdo que evacuar toda presencia militar y civil de la península de Sinaí. En ese proceso también evacuamos todos los asentamientos que construimos en la península durante esos años, incluyendo 2 ciudades israelíes. Hace 6 años, Israel evacuó toda presencia civil y militar de la Franja de Gaza. Y nuevamente evacuamos todos los asentamientos que construimos en la Franja de Gaza. De manera que hoy no existe ni un asentamiento israelí. O sea, nosotros hemos dicho en tantas oportunidades que la construcción o los asentamientos no van a ser obstáculo en el proceso de paz, y lo hemos comprobado. Es más, el tema de los asentamientos nunca fue una condición palestina para volver al diálogo con nosotros como lo es ahora. Arafat nunca utilizó ese tema, cierto, él habló de ese tema que lo molestaba,
pero nunca lo utilizó como una precondición de él, de los palestinos, para volver a la mesa de negociación. En cambio, nosotros, que el tema de terror tanto nos molesta, y es una amenaza diaria contra nuestros ciudadanos. La gente pierde su vida, es asesinada por terroristas palestinos. Nunca exigimos que los palestinos dejaran el terror para seguir negociando con ellos. Nunca. O sea que yo creo que es mucho más una excusa, un pretexto que los palestinos encuentran o buscan para no sentarse con nosotros y negociar. Y en cambio, acudir a las organizaciones internacionales y intensificar su campaña política contra nosotros en esos foros internacionales. ¿Por qué? Porque así no van a tener ellos, los palestinos, que sacrificar sus posiciones. Ellos quieren, es el deseo de ellos, lo dijo Abu Mazen, ellos desean que Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como la UNESCO, a propósito hoy día, la autoridad palestina, los palestinos, fueron adoptados, aceptados como un país miembro de la UNESCO. O sea que, de hecho, están poniendo en práctica lo que dijo Abu Mazen. Ellos quieren que esas organizaciones dicten la solución y sus condiciones. Bueno, señor embajador, pastor Raúl, amables televidentes, se nos acabó el tiempo, pues aquí ya nos toca exigirle al señor embajador una segunda visita, ¿no? Que nos reciba, ¿no? Aquí en su bello despacho, para que nos hable ya cosas muy personales, de dónde aprendió tan buen español, por ejemplo, ¿no? Y toda esta misión diplomática en Centroamérica, también en México, ¿cierto? Y pues que viene precisamente muy bien laureado de Panamá, ¿no? Que va a repetir aquí, yo sé que sí, y comenzó muy bien en visita al Congreso de la República, haciendo su actividad diplomática con toda la excelencia. Bueno, le vamos a hacer unos detalles. Muchas gracias. De parte muy positivo, de aquí el pastor Raúl Rubio comienza en punta aquí con los regalos. Señor embajador, bienvenido a Colombia. Tengo una inquietud personal. ¿Qué es Yoed? ¿Qué significa Yoed? Yoed son dos palabras. Yo es Elohim, Dios. Ed es testigo. Entonces, o es testigo de Dios o es Dios testigo. Cualquiera de las dos partes, cualquiera de los dos significados. Bueno, y como pastor, ya que me da usted la definición de su nombre, que su gestión y todo su trabajo en Colombia sea eso, sea usted testigo de Dios, que es Maguen, su escudo. Que Dios bendiga a Colombia, que Dios bendiga a Israel. Parte del trabajo que hemos hecho en nuestra comunidad en favor de Israel es este documental titulado El odio más antiguo. Es el trabajo que hemos procurado hacer para la academia, la universidad, los colegios, para informar un poco sobre esta larga historia de odio hacia el pueblo judío. Así que le hago entrega oficial de ese trabajo que hicieron los muchachos de la Keilah, que fue con mucho esfuerzo y también con mucho cariño para la comunidad y para todo el mundo. Muchas gracias. Pienso que es importante la labor de difusión de lo que es realmente Israel, de lo que es el judaísmo, de lo que es el conflicto, de lo que es en Medio Oriente y de lo que es el odio hacia los judíos. Es importante educar a la gente, que la gente entienda qué es, de dónde son, de dónde vienen esas raíces del odio, para que la tengan aquí en la mente cuando esos grupos anti-israelíes pues, continúan con su campaña anti-israelí en la prensa. Gracias, también quería hacerle una invitación. El próximo 16 de octubre hacemos una convocatoria a todos, invitamos a todos para que participen en un concierto pro-Israel. Danza, música israelí, todo en aras de estrechar más los lazos entre el pueblo creyente, mesiánico, cristiano, evangélico, protestante de nuestro país con el pueblo judío, con la nación de Israel. Estará el señor rabino, estarán los presidentes de la comunidad y sería un placer y un honor tenerlo a usted con nosotros. Claro que sí, muchas gracias. Ahí estaré, no faltaré una
de un evento tan importante para ustedes y para nosotros. Muchas gracias y con mucho gusto. Gracias. Y mire, también de parte del equipo muy positivo, esta bella palabra números 6, 24, 26, bendición sacerdotal. Y el Señor, mire, y el Señor hace brillar su rostro sobre el señor embajador aquí en esta Muchas misión gracias. tan especial. ¡Wow! Y las gorras oficiales de Muy Positivo, Magazine de la Mañana, aquí Oiga. para cuando tenga un sol así bien impresionante. Y un amigo nuestro, el señor Darío González, le envía las oraciones temprano, ¿no? Para que ahí las Muchas tenga en un gracias. momento y la pueda Oye, escuchar. lamentablemente no tengo conmigo nada de ningún obsequio de Israel para entregarles así en vivo, pero muchas gracias y la verdad, a mí todo el trabajo de embajadas de Israel en el mundo con las comunidades cristianas evangélicas es muy importante. Yo tengo bastante experiencia con ese tipo de relación. Lo he venido haciendo en Costa Rica, en México, en Panamá y con mucho gusto estaré tanto en la actividad de ustedes como con todas las otras actividades para acercar aún más esas comunidades con la comunidad judía y con el pueblo de Israel. Muchas gracias. Señor embajador, siempre bienvenido a Muy Positivo y esperamos tenerlo nuevamente muy pronto. Muy positivo, muchas gracias, muy amables. Muy positivo.